Agradezco al Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco y a su presidente, mi amigo el doctor Axel Orozco, la invitación a participar en este congreso con la plática Prácticas actuales en cirugía de agujero macular. No cabe duda que los diferentes avances que hemos tenido en cirugía vitrorretiniana, como son el advenimiento de calibres pequeños, las mejoras en los sistemas de corte y succión, las mejoras en los sistemas de visualización como el de realidad aumentada, han venido a impactar de manera favorable la cirugía vitrorretiniana en general y la de agujero macular en particular. Sabemos que el agujero macular tenía un pobre pronóstico antes de los años 90 del siglo pasado, en donde realmente no hacíamos nada. Y no fue hasta los primeros casos reportados por los doctores Kelly y Wendell, sometidos a vitrectomía, donde empezamos a ver un mejor pronóstico para estos pacientes. El agujero macular tiene diferentes grados. El grado 1 corresponde al llamado síndrome de tracción vitreomacular, el cual normalmente adoptábamos una posición expectante, conservadora, sin hacerles nada, ya que sabíamos que el 40% de estos casos tenían una resolución espontánea. Sin embargo, el 60% de los pacientes pueden llegar a tener progresión a agujero macular de grosor completo, razón por la cual muchos de nosotros hemos optado por intervenir quirúrgicamente a estos pacientes, sobre todo si logramos documentar la progresión de la tracción vitreofoveal mediante la tomografía de coherencia óptica. El tratamiento farmacológico, como la vitrolisis enzimática o la separación neumática del hialoides, realmente no lo hemos hecho mucho aquí en nuestro país. ¿Qué técnicas existen para el tratamiento del agujero macular? La técnica convencional o la que hacemos probablemente la mayoría de nosotros consiste en hacer vitrectomía, calibre pequeño, central, 23, 25, 27, separar la hialoides posterior, quitar la limitante interna alrededor del agujero y colocar un tamponamiento de corta duración, llámese aire, llámese SP6. Y también en muchos casos, cosa que no hacíamos hace 15 o 20 años probablemente, es hacer de forma concomitante una facoemulsificación del cristalino con colocación de lente intraocular. Realizamos aquí, como decíamos, la separación de la hialoides posterior, la limitorrexis, impregnando previamente con alguna tinción vital la membrana limitante interna. Yo en lo particular hago esta pequeña modificación de la técnica colocando una pequeña burbuja de líquido pesado encima del agujero, aspirando un poco con una cánula con punta de silicón de líquido pesado para inducir o favorecer una fronte de los bordes del agujero, aumentando teóricamente la probabilidad de cierre. ¿Qué resultados tenemos con esta técnica convencional? Bueno, son realmente buenos. Logramos el 90% del cierre anatómico y una mejoría de 20, 40 o mayor en más de la mitad de los casos. Sin embargo, si analizamos por subgrupos en cuanto al diámetro menor del agujero macular, aquellos pacientes con agujero macular con un diámetro menor de 400 micras, sí efectivamente tienen una tasa de cierre muy importante, pero aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, 900 micras o más de diámetro, esa tasa de cierre se reduce a la mitad o menos. ¿Qué hacemos en esos casos en donde no cierra el agujero? Bueno, existen diferentes opciones. Una de las opciones que existen es el realizar estas técnicas, las cuales han sido descritas probablemente en la última década, y una de sus características que tienen en común es utilizar tejidos oculares como adyuvantes para aumentar la tasa de cierre. Esta es una de las técnicas que se han empleado mucho, que son las técnicas de trasplante autólogo de membrana limitante interna, en donde se utilizan pequeños pedacitos de membrana limitante interna residual, ya sea en forma de colgajos libres o mediante una tapa o flap invertido para colocarla encima del agujero. Se han descrito numerosas variantes de estas técnicas en los últimos 5 o 6 años probablemente, logrando resultados anatómico y funcionales bastante favorables. Estas técnicas de trasplante autólogo de membrana limitante interna inducen la proliferación de células gliales al proveer un tejido de andamiaje para tal efecto.
Se ha hipotetizado también que existe cierta migración de fotorreceptores y de diferenciación de células de médula en fotorreceptores viables, lo cual está en discusión y es algo meramente especulativo. Estas técnicas inducen ciertamente el cierre del agujero macular, pero con patrones tomográficos en donde no se restablece la continuidad completamente de las capas retinianas, sobre todo las externas, y se induce una imagen muy sugestiva de únicamente proliferación bifibroglial, lo cual se asocia a una no muy buena mejoría visual en algunos casos. También es efectiva en casos de agujero macular miópico y fobiosquisis miópica, la cual era refractaria, son casos refractarios a las técnicas convencionales. Se han utilizado también injertos en membrana amniótica, sangre autóloga como adyuvante del flap invertido de membrana limitante interna o cápsula de cristalino. Esta es una técnica también descrita en los últimos años que consiste en crear experimentos de retina controlados inyectando solución salina balanceada en el espacio subretiniano para desplazar los bordes del agujero y producir un mejor afrontamiento de los mismos. La técnica que ha despertado mucho interés en la mayor parte de nosotros en la actualidad es el trasplante autólogo de retina neurosensorial, descrito ya hace 5 años por el grupo del Dr. Tamer Mahmoud, que consiste en obtener un pequeño pedazo de retina neurosensorial por fuera de la mácula y trasladarlo, como lo estoy haciendo yo aquí en este caso que operamos, a la zona del agujero macular. Aquí lo estoy colocando por debajo de los bordes del mismo. Hemos tenido resultados realmente alentadores e impresionantes en donde logramos una integración del tejido en el largo plazo con restablecimiento de la continuidad de las diferentes capas retinianas y una mejoría funcional importante también en muchos de los pacientes sometidos a esta técnica. Son ya múltiples las series de casos publicadas en los últimos años que reproducen estos resultados publicados en diferentes journals alrededor del mundo. ¿Qué teorías se han propuesto que pretenden explicar la viabilidad, integración del injerto? Bueno, son múltiples. La que probablemente ha tenido un poco más de aceptación es la llamada sinaptogénesis ectópica o adaptativa, que propone la formación de nuevas sinapsis que se reconectan con el injerto. En modelos animales se ha documentado la fusión de las capas del epitelio pigmentario receptora con las del injerto, integración periférica del injerto, y más importantemente, mediante técnicas de inmunohistoquímica y microscopía confocal, se ha podido evidenciar la formación de dendritas, nuevas dendritas que crecen a partir de las células bipolares del tejido receptor y que se prolongan hacia la capa nuclear interna predominantemente en la periferia del tejido trasplantado. Esta técnica o estas técnicas probablemente nos permitan actualmente intervenir casos como este que antiguamente los considerábamos inoperables. La cirugía de agujero macular es un área que está en continuo cambio y expansión. Las técnicas como el autoinjerto de retina neurosensorial siguen teniendo aspectos polémicos, sin embargo se han erigido como opciones viables para casos refractarios de agujero macular. Muchas gracias por su atención.